Hola, bienvenidos a todos y todas. Hoy estamos en la clase número 5 y el objetivo de esta clase es revisar y corregir cómo nos fue en el formulario de ensayo que he dejado para ustedes la semana pasada para poder practicar y prepararnos para la prueba. Vamos a revisar cada una de las partes de este primer ensayo, vamos a revisar cómo nos fue y qué estrategias tenemos que emplear para que nos vaya mejor en el siguiente. Los invito a observar el siguiente video. En la primera parte de este video vamos a revisar una sección donde nos aparece un texto de comprensión lectora y preguntas asociadas a este texto. Y en la segunda parte vamos a encontrarnos con otro tipo de ejercicios donde tenemos que interpretar algunos tipos de anuncios o carteles que aparecen en algunos lugares públicos y que en este caso están en inglés. Vamos a revisar entonces el formulario y vamos a partir mirando las instrucciones. Siempre que ustedes se enfrenten a un tipo de evaluación, cualquiera que ésta sea, ya sea la asignatura de inglés u otra, siempre debemos mirar las instrucciones y completar nuestros datos. Eso es súper importante porque es la única forma de saber a qué voy, qué es lo que debo hacer. En estas instrucciones yo indiqué que en esta actividad que corresponde a nuestro primer ensayo de prueba, es importante que respondan todas las preguntas y que utilicen un diccionario. En este caso, como ustedes están en casa, tienen acceso a un celular, pueden usar o una aplicación del teléfono o una página web o un diccionario de los tradicionales que utilizamos o que tenemos en casa. Ojo, el diccionario solamente lo debo usar si lo necesito. Las instrucciones de cada uno de los ejercicios que están propuestos en este ensayo van a estar en inglés. En la prueba real también van a estar en inglés. Así que es importante que tratemos de reconocer algunas instrucciones tipo para que después cuando nos encontremos en la prueba con ella digamos, ya sé qué me está preguntando acá, porque esta pregunta o esta instrucción ya la he visto anteriormente, ¿ya? Y tomar este primer ensayo como un acercamiento al formato de la prueba para que ustedes se preparen. O sea, es muy distinto rendir una prueba que yo nunca jamás en la vida he visto a rendir una evaluación que yo ya he visto algunos ejercicios, ya estoy más preparado, no es nada desconocido lo que voy a observar. Cada una de las respuestas entonces había que marcarlas y posteriormente apretar el botón enviar. La primera instrucción era indicar un correo. A veces por defecto nuestro dispositivo marca o guarda un correo, así que eso era esencial para poder ingresar a este formulario. Luego completar los datos personales como nombre completo y la comuna en la que ustedes están en este momento. Y luego ya empezaba la primera sección número 1. Si ustedes se fijan, en la sección número 1 nos indica en las instrucciones lo siguiente. Estas instrucciones yo se las doy a ustedes para que ustedes conozcan cómo contestar, pero en la prueba no van a tener instrucciones en español. Eso es muy importante que lo sepan. Acá dice, en esta sección deberás leer un texto y responder preguntas en relación al mismo, a este texto. No olvides las estrategias que hemos revisado y mirar las imágenes y palabras de vocabulario que aparecen con su significado en el texto. En este caso, las estrategias que nosotros habíamos conversado eran observar primeramente si hay alguna imagen que nos aporte información respecto del texto, mirar el título del texto, que es súper importante para saber si este título me aporta saber o prepararme con qué vocabulario me voy a encontrar, qué tipo de preguntas me van a hacer, etc. También es importante reconocer si dentro del texto hay alguna parte donde me estén ofreciendo ya o me estén dando el significado de algunas palabras, que a veces lo van a encontrar en algunos textos, en algunas pruebas, aparece abajito un cuadro que se llama glosario. Si se fijan, en esta pregunta aparece en el texto abajo, a pie de página, el famoso glosario con algún significado por ahí oculto, para que ustedes también tengan algún aporte dentro del texto, ¿ya? Eso es súper importante. También dijimos que la mayoría de los textos iban a venir separados por párrafos. En este caso nos encontramos que el texto es un solo párrafo, así que es muy cortito. Y también teníamos que mirar cualquier palabra que se pareciera al español y que nos permitiera tener información del texto. Antes de la lectura, yo lo que voy a hacer es marcar con un destacador, si es que estoy en la prueba real, todas las palabras que son cognados y que me van a ayudar a entender el significado del texto, ¿ya? En este caso, en la prueba hago una lectura general rápida para poder saber de qué se trata y qué palabras me aportan significado. Entonces, lo primero que veo es una foto de un lugar, así que ese lugar se parece mucho a algunas partes de nuestro país y el título me lo dice todo.
Valparaíso. El título está en español, así que es fácil para mí saber, me está hablando de, en este caso, una ciudad, en este caso de Valparaíso. Algo me va a contar. Miramos el texto a modo general, lo voy a agrandar un poquito para que lo podamos ver. Y si se fijan ustedes acá, podemos observar que aparecen muchas palabras que son cognados. La primera de ellas es location. Location se parece mucho a locación, ubicación, lugar, así que ya tengo el significado de una palabra. Luego tengo natural, que significa natural. Luego tengo, en este caso, recommend, que es recomendar. También tengo visit, que significa visitar. Port, que significa puerto, que podría por ahí ser un poquito más difícil port, pero ya, si no la tengo no importa. Pero la puedo asociar, porque sé que estamos hablando de Valparaíso, y Valparaíso es una ciudad de puerto. Luego tengo city, que también la conozco, ciudad. También tengo la palabra elevator, que significa elevador. También en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, se le conoce como lift al ascensor, ¿ya? O elevador. Luego tenemos por acá, bueno, tenemos la palabra Cerro Concepción, Cerro Alegre, así que algo me va a hablar de esos lugares. También tengo Aníbal Pinto Plaza, así que también me está hablando de un lugar, la Plaza Aníbal Pinto, ¿ya? Tengo Peral, en esta palabra, la palabra Peral, que está con mayúscula, y eso es una pista. Cada vez que dentro de un texto ustedes encuentren palabras que están con mayúscula, es porque se refiere a un sustantivo. Un sustantivo es un lugar o una cosa, así que eso es súper importante porque me está hablando de un lugar, Peral, ¿ya? También miramos más acá y tenemos touristic, que significa turístico. Luego tenemos delicious, que significa delicioso. Tenemos restaurants, que también acá decimos restaurant, pero en realidad es restaurante en español, pero nosotros la trajimos a nuestro idioma, le decimos restaurant, y que significa restaurante. Cafés, que son las cafeterías o los restaurantes donde uno se puede tomar un café. Tenemos paste e vino, esto probablemente sea el nombre de algún lugar, que en este caso es de origen italiano, porque si se fijan, nosotros no decimos paste e vino, ¿ya? También tenemos pizzería, que también está en español, y ya con el nombre más encima, dice malandrino, es una palabra en español también. También tenemos samsara, que no sé qué es lo que es, pero se está refiriendo a un lugar porque está con mayúscula, dice Thai food. Luego tenemos vinilo, que también sabemos lo que es un vinilo, y en este caso está con mayúscula, también se refiere a un lugar. Y luego tenemos attractions. En este caso significa atracción, o sea, no solamente puede ser una atracción física, sino que se refiere a lugares que son de atractivo turístico. Luego tenemos museum, que se parece mucho al español, museo. Y tenemos Pablo Neruda, así que ahí podemos hacer una asociación de a qué lugar se está refiriendo. Luego dice La Sebastiana. Los que saben un poco más de lugares turísticos, de cultura general, van a saber que este es un lugar que perteneció a Pablo Neruda. Luego tenemos la palabra perfect, perfecto, y visit, que ya lo habíamos visto, visitar. O sea, si ustedes se fijan, harto significado. Me estaba hablando de un lugar natural, me estaba recomendando algo, me estaba hablando de lugares turísticos en Valparaíso, me estaba hablando de los restaurantes, de los cafés, me habló de lugares que son más culturalmente conocidos, como por ejemplo la casa de Pablo Neruda. Así que si ustedes me preguntan, ya tengo una noción de qué se trata el texto solo con mirar las palabras que se parecen al español. Así que ese es el primer paso. Luego miramos el glosario abajo, y en el glosario me da 3 palabras. Look over, que significa examinar. Known as, que significa conocido como, así que si aparece más de una vez en el texto yo tengo que mirarlo. Y luego tenemos spots, que significa locaciones, o sea, lugares clave, lugares punto o fijos, spots. Así que con esta información yo ya estoy preparado para poder responder alguna pregunta, y si no, ya me puedo ir directamente a utilizar un diccionario para poder contestar esta primera pregunta. Vamos a mirar la pregunta 1. Dice, what is this text essentially about? Sé que es una pregunta porque tiene un signo de interrogación y además porque tiene una question word, que es una palabra de pregunta. Más adelante, en la unidad número 2, vamos a conocer todas las palabras de pregunta en inglés. Hay muchos tipos. Están las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, cuál. Casi todas, la mayoría, comienzan con W o con H. Así que ahí tenemos una pista para saber cuando nos estén haciendo una pregunta. Ahora, la misma estrategia que acabo de ocupar la voy a usar en reconocer de qué me están preguntando, qué es lo que me piden que yo sepa.
Entonces, si miramos acá, dice text, que significa texto, y tenemos essentially, que también es una palabra que es cognado porque se parece al español, y que en este caso significa esencialmente. Entonces, si yo me enfoco a solamente esas dos palabras, yo sé que dice el texto esencialmente. Entonces, esencialmente el texto, ¿a qué se refiere? ¿De qué se trata? Esa es la típica pregunta que les van a hacer a ustedes en un texto. ¿De qué se trata el texto? ¿O de qué está hablando el texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? Siempre les van a hacer esa pregunta, ¿ya? Y esa pregunta la voy a responder cuando haya hecho la lectura general, porque tengo que saber todo de qué se trata el texto, ¿ya? Entonces la pregunta número 1 es ¿de qué se trata el texto? Voy a mirar las alternativas y las alternativas dicen some hills, a port city, a house museum, some restaurant. Misma estrategia, solo me enfoco en aquellas palabras que conozco. En este caso es restaurant, restaurantes. El texto se tratará esencialmente de restaurantes. Luego tengo house museum. El texto se tratará esencialmente de una casa museo. Luego tenemos a port city, una ciudad puerto. El texto se tratará esencialmente de una ciudad que está en un puerto. Y luego tenemos estos some hills, que si yo quiero, las voy a buscar en un diccionario porque es la única alternativa que no podría saber qué significa, ¿ya? Porque hay una palabra de vocabulario que yo no manejo, que en este caso es hills. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Busco un diccionario y busco la palabra hills. Yo ya les dije que este es el diccionario que ustedes tienen que tener en línea, que se llama wordreference.com o wordreference.com, que en este caso es la forma de escribirse, y la pueden descargar como aplicación en sus celulares o la pueden ver desde un computador si ustedes trabajan con computador, ¿ya? O tercera alternativa, pueden utilizar un diccionario de bolsillo, que es lo que hemos usado tradicionalmente en las pruebas que se desarrollan en educación de adultos. Entonces voy a buscar hill y vamos a ver qué significa. Primero que todo me dice que con una N, que es un sustantivo, noun. Se refiere a una persona, un lugar, una cosa. Eso me dice. Y si se fijan, significa colina, montaña, cerro. Es una palabra que está asociada a este texto, porque definitivamente el texto está hablando de la ciudad puerto de Valparaíso, y quienes conocen este lugar saben que Valparaíso está lleno de cerros. Y si no conocen el lugar no importa, porque la imagen ya me dice que este lugar está ubicado en un lugar donde hay muchos cerros. Entonces, el texto, ¿de qué se trataba? Si se fijan, todas las opciones son mencionadas en el texto, pero no son de lo que esencialmente habla el texto. Lo que está hablando me lo va a dar en el título la pista. Y la pista dice Valparaíso. Entonces me está hablando de un lugar. Me está hablando de un lugar que en este caso es una ciudad y que es una ciudad puerto. Y dentro de esta ciudad puerto me voy a encontrar cerros, una casa museo y me voy a encontrar un restaurante. Así que la alternativa correcta en este caso es a port city. Si se fijan acá abajito está marcado con una flecha así, de que esa era la alternativa correcta, ¿ya? Y ahí está el ejercicio número 1. Ya pasando a la pregunta número 2, es importante hacerles saber que no siempre va a ser necesario leer completamente el texto. Es decir que en esta prueba ustedes jamás van a tener que buscar el significado de cada una de las palabras que aparecen ahí. Y eso no lo van a poder hacer porque el tiempo no les va a dar. Así que esa estrategia está descartadísima. Y ese no es el objetivo de la prueba. Así que es importante que no piensen en eso como una alternativa. La idea es que lo hagan tal cual como yo lo acabo de hacer acá. Ahora, en la pregunta número 2, nosotros vemos que dice What is one of the city's best attractions? Tenemos varias palabras que nos van a ayudar. Tenemos la palabra attraction, atracción, que ya dijimos que se parecía mucho al español. Luego tenemos city, que significa ciudad, que también la conocemos. Y tenemos un número, y ahora es importantísimo esa materia que pasamos de los números, porque aquí tenemos one, y significa uno. Entonces dice, 1, ciudad, atracciones. Acá, ¿qué atracciones tenemos acá? ¿Ya? Una de las mejores atracciones que tengamos acá en este lugar. Se mencionan las atracciones y me recuerdo yo que acabo de ver la palabra attractions en el texto, entonces no voy a leer el texto ni traducir palabra por palabra, voy a buscar en qué parte del texto dice tal cual city attractions. Entonces yo voy a mirar el texto y si se fijan acá, dice one of the city's best attractions, o sea, me lo dice literal.
literalmente como está en la pregunta, así que ni siquiera tengo que entrar a leer el texto completo, me voy ahí. Dice, una de las atracciones o de las mejores atracciones de esta ciudad, y ahí me dice, The House Museum of Pablo Neruda. La palabra house la vamos a ver en la unidad número 2, pero ya también por ahí la puedo conocer que significa casa. The House Museum of Pablo Neruda, y sabemos que es la casa museo de Pablo Neruda. Acá en Chile, las casas de este poeta chileno están siendo museos actualmente, hay varias. Una de ellas está en Valparaíso y se llama La Sebastiana. Así que me dice que una de las atracciones que puedo yo ver en esta ciudad es la casa de Pablo Neruda, que es una casa museo que se llama La Sebastiana. Y me dice después, It's the perfect place for a visit this autumn. Es el lugar perfecto. Place significa lugar perfecto para visitar este otoño. Autumn significa otoño, estaciones del año, también lo vamos a ver más adelante. Y si se fijan, yo no traduje ninguna palabra, me basé en la palabra House Museum, Pablo Neruda, La Sebastiana, perfecto, lugar para visitar. Eso es todo. Entonces, acá abajo me aparecen las alternativas. ¿Será la mejor atracción un elevator, un elevador? ¿Será Cerro Alegre? ¿Será la House Museum? ¿O será la pizzería Balandrino? Ni siquiera tengo que buscar las alternativas porque se entiende claramente qué significa cada una de las alternativas. Y de acuerdo a lo que observamos en el texto, la alternativa correcta es a House Museum. Pregunta 3. En la pregunta 3 nosotros tenemos que tener ojo porque esto nos puede aparecer en algún ejercicio en la prueba real. Acá nos pone un extracto del texto, entre comillas, y esa es la pista para saber yo de qué parte salió esto, que está entre comillas, o sea que lo sacó de acá. Nosotros miramos y dice, the text says, el texto, y aparece la frase ahí, y yo tengo que ver, en este caso, qué es lo que dice este texto, ¿ya? Dice, start at Aníbal Pinto Plaza. Start, nosotros la conocemos, esa palabra la vimos, significa comenzar o empezar. Empieza en la plaza Aníbal Pinto, después dice ride up the Peral Elevator, el elevador, el Peral, luego dice el cerro, el cerro, y eso es todo lo que aparece. Como que me está hablando de algo de un recorrido, ¿ya? Entonces acá me dice, what is the meaning of ride up? ¿Ya? Esta es la frase típica que vamos a encontrar nosotros, esta pregunta, para saber cuál es el significado de una palabra en inglés. Probablemente en la prueba nos pidan significados de algunas palabras. Esto va a ser rápido porque nosotros tenemos acceso a un diccionario, así que no debiese demorar mucho. Acá dice, what's the meaning of ride up? ¿Qué significa la palabra ride up dentro de esta frase? Entonces yo lo que voy a hacer es acceder nuevamente a mi diccionario, que ya sabemos que es Word Reference, y voy a poner ride, solamente ride, o puedo poner ride up. ¿Ya? Cualquiera de las dos la puedo encontrar, voy a llegar a la palabra igual. Acá me aparece ride como verbo solito, dice manejar, tomar, agarrar. Y voy a buscar hasta abajo para ver si aparece alguna combinación con la palabra up. Y sí, aparece acá, ride up, y dice subirse, ¿ya? Subirse. En este caso, como me estaba hablando de que yo tenía que comenzar mi recorrido caminando hacia la plaza Aníbal Pinto, luego decía ride up the Peral Elevator, me podía subir. Entonces en este caso la palabra ride up significa subir al elevador el Peral, para ir al cerro, ¿ya? Nosotros sabemos que existen estos elevadores que los llevan hasta las partes más altas del cerro, que se ocupan mucho en Valparaíso. Entonces voy a ver cuál es el significado. Ops, pero las alternativas no me da el significado en español. Me dice que busque cuál es de estas palabras que está acá se asocia más al significado que yo encontré en español. Entonces, ¿qué me queda acá? La opción de buscar cada una de las palabras en el diccionario porque no las conozco. Pero yo les voy a dar el significado acá y la primera de ellas, see significa ver, ¿ya? Luego pay significa pagar, se parece un poco al español. Find significa encontrar y take significa tomar. En este caso la palabra correcta es take, ¿ya? Porque en este caso uno puede tomar el elevador. Ojo que esta palabra no significa tomar de beber, eso es distinto, ¿ya? El verbo beber algún líquido significa, se dice en inglés drink, ¿ya? En este caso take es como de tomar, agarrar, y en este caso se puede fusionar con la palabra ride up para decir que uno se sube al elevador. Entonces la correcta en este caso es la palabra take, que ahí aparece marcada con un tic.
En este caso es 100% diccionario, así que sí o sí tenemos que practicar el uso de diccionario. Pasamos a la pregunta número 4. Acá me aparece otro tipo de pregunta donde dice, aparece la palabra reason. Nuevamente ocupo la misma estrategia, si todo el tiempo vamos a ocupar la misma estrategia, es buscar solo las palabras que yo conozco. Tenemos reason, que significa razón, mention, que significa mencionar, y tenemos la palabra not mention, no mencionado, text, en el texto, y luego dice telling why it's good idea, to visit, visitar Valparaíso. Entonces, si yo necesito más información porque resulta que no me quedó muy claro lo que puede decir, voy a buscar. Y lo que puedo encontrar es que dice acá, agrega otra razón no mencionada en el texto, eso ya lo tenía clarito, no mencionada en el texto, diciendo por qué es buena idea visitar Valparaíso. Aquí voy a necesitar un diccionario para buscar algunas palabras que no me van a aportar significado para saber exactamente qué me está pidiendo hacer. Y ojo que este tipo de ejercicio aparece en la prueba y otorgan puntaje y harto puntaje, así que no las podemos dejar afuera. Las preguntas de desarrollo siempre tienen puntaje para sumar. Dice, a continuación escriba su respuesta en español. Tengo que escribir en español, o sea, la pregunta me la hacen en inglés, pero yo respondo en español, ¿ya? Acá me preguntan o me piden que yo mencione otra razón que no aparezca en el texto y que sea una buena idea para visitar Valparaíso. Entonces usted se pone a pensar, en base a lo leído, en base a todo lo que decía el texto, que en este caso es un lugar que tiene un ambiente natural, que es recomendable visitar porque es un puerto, porque aparte de eso tiene plazoletas, porque tiene elevadores que te permiten ir hacia los cerros, porque tiene el Cerro Alegre, que es conocido, el Cerro Concepción, porque es un lugar turístico, es una ciudad turística, y también porque tiene restaurantes, cafés, pizzerías, tiene comida tailandesa, dice ahí, tiene un café, cafetería y un montón de atracciones, entre ellas también la Casa de Pablo Neruda, que es una casa de museo, que se llama La Sebastiana y que es un lugar perfecto para visitar. Toda esa información me entregó el texto. Entonces, ¿qué otra cosa yo puedo agregar como una idea que me permite a mí invitarle, a este caso al examinador, la persona que nos revisa la prueba, de que visitar Valparaíso es una buena idea? Yo podría decir muchas cosas. Podría decir lo siguiente. Podría decir que Valparaíso es una ciudad multicultural, ya porque hay muchos extranjeros, así que es un lugar interesante de conocer si yo quiero relacionarme con personas de otros países. Ahí tenemos una razón. También tenemos que es una ciudad, al ser una ciudad puerto, es una ciudad que te permite acceder a comer mariscos frescos, que te permite comer otro tipo de variedades de mariscos, así que también es un atractivo que puede ser otra razón de visitar Valparaíso. También puedo decir que gracias a que es una ciudad puerto, hay paseos en lancha o bote que uno puede tomar y que te van a permitir recorrer la ciudad, conocer lugares históricos dentro de la ciudad, el casco viejo de la ciudad, y que estos recorridos son con algunos guías turísticos que te van indicando, bueno, este es el cerro tanto, aquí ocurrió tal cosa, y te van dando como un recorrido y te van contando algo histórico de la ciudad. Así que ahí también tenemos otro elemento para mencionar. También podemos decir que es una ciudad, al ser una ciudad turística, es interesante porque tiene muchos hoteles que son patrimonio cultural y que también son un lugar interesante de visitar. Por ejemplo, me puedo hospedar en una casa que puede ser muy antigua, que está protegida por la ciudad porque es patrimonio y que puede tener sobre 100 años de antigüedad. Así que es interesante poder estar en un lugar con esa antigüedad o que tenga, qué sé yo, cosas que sean originales y construidas hace mucho tiempo atrás. Así que también esa es una alternativa por la cual yo pudiera recomendar visitar Valparaíso. Y así ustedes que son chilenos y que tienen muchas experiencias, algunos de ustedes viajando o que conocen personas que residieron en este lugar, también les pueden aportar ideas de por qué sería interesante visitar Valparaíso. Importante en este tipo de preguntas, cuando ustedes tengan que escribir en español, es importante que escriban con buena letra, que escriban bien, que fundamenten sus respuestas, ¿ya? Yo no podría poner una respuesta, por ejemplo, porque Valparaíso es lindo, ¿ya?
o porque Valparaíso tiene cerros. Necesito fundamentar por qué es interesante visitar Valparaíso. Decir en una frase es interesante porque tiene lugares históricos y luego fundamentar. Al tener lugares históricos uno puede conocer de la historia de la ciudad, del pasado de la ciudad, conocer qué personajes, qué sé yo, figuras nacionales han residido en este lugar y que son parte de la historia de la ciudad. Entonces yo tengo que fundamentar cualquier respuesta que ponga y utilizar el espacio que me dan. Si me dan 4 líneas, 4 líneas. Si me dan 10 líneas, 10 líneas. Y tratar de expresarse lo mejor posible porque es un punto que yo me estoy ganando para mi prueba, ¿ya? Y yo tengo que tratar de sacar todos los puntos posibles. Así que esa es la forma en que se responden las preguntas de desarrollo, ¿ya? Las que vimos arriba son preguntas de alternativas porque tengo que elegir una alternativa. En este caso, en este ejercicio, es desarrollo. Con esto hemos terminado la primera sección que contenía básicamente 4 preguntas. Bien, nos vamos entonces a la última sección de la prueba, que es un tipo de ejercicio distinto, ¿ya? En este caso no nos aparece una lectura extensa, sino que nos aparecen unos pequeños mensajes o textos tipo chiquititos que nosotros tenemos que interpretar y que son muy parecidos a los textos que aparecen en anuncios, en lugares públicos, ¿ya? Así que algunos de ellos puede que los reconozcamos. Dice, en esta sección tendrás que interpretar distintos tipos de mensajes. Recuerda que debes mirar las imágenes detenidamente y asociarlas con tu conocimiento previo. Es decir, pensar en qué lugar he visto este letrero, qué es lo que decía. Y buscar solo las palabras que necesitas. Siempre lo mismo. En este caso, la pregunta dice así. Which sign insists on covering part of your body? ¿Ya? Tenemos algunas palabras por ahí que nos pueden ayudar. Tenemos la palabra sign, que significa señal o signo, símbolo, ¿ya? Tenemos insist, que significa insistir, ¿ya? Se parece igual al español. Luego tenemos covering, que significa cubrir, covering. Dice part, que significa parte, part. Y luego tenemos body, que significa cuerpo, ¿ya? Parte del cuerpo. Entonces, lo único que yo podría buscar en el diccionario sería la palabra which, que si la busco en la página que nosotros estamos utilizando, que es Word Reference, nos va a aparecer que es una question word, es un tipo de palabra de pregunta, ¿ya? En este caso dice que which significa cuál. Entonces, con esa información ya tengo más clarito. Dice, ¿cuál signo de estos que están acá insiste en cubrir parte del cuerpo? ¿Ya? Con eso ya entendí todo, no sé, solamente diccionario para una palabra, ¿ya? En este caso tengo un cartelito A, B, C, D. Ahora me toca mirar los cartelitos. El primero dice caution, o que también nosotros lo conocemos en este caso como precaución, que ya lo vimos anteriormente. Dice food protection required. Protection significa protección. Require significa requerir o se requiere, es decir que protección requerida. Hay un lugar donde está este letrerito y dice que ahí se necesita protección. Es requerido para poder ingresar. Precaución, dice. Lo único que no sé qué significa es foot. Entonces vamos a buscar la palabra foot. La buscamos en el diccionario y nos encontramos con que significa pie. ¿Ya? Es una parte de nuestro cuerpo y significa pie. ¿Ya? Tengo clarito que dice el primer letrero. Dice precaución. Es necesario requerido protección en los pies. Probablemente esto me lo encuentre en una empresa donde yo trabajo con artículos pesados, con maquinaria pesada y que necesito usar de estos zapatos de seguridad que son para que ante cualquier caída de algún elemento, objeto pesado, no sufra alguna fractura. Luego en el letrero número 2 dice notice. ¿Ya? Notice. Podemos buscarla también en el diccionario para tener clarito qué es lo que significa y prestar atención a que no cometamos errores porque puede parecer un falso cognado. Y no significa noticia, ojo con eso, es un falso cognado, significa aviso, ¿ya? Igual lo podríamos tomar o considerar como un aviso, ¿ya? Una noticia, pero noticia en inglés se dice news, ¿ya? Aquí dice safety is a shared responsibility. Acá me dice responsabilidad, ¿ya? Entonces, responsibility ya la tengo. Así que lo único que podría buscar es safety y share. Si buscamos safety, busquemos la palabra. Estoy haciendo el trabajo tal cual como lo haríamos en una prueba. Significa seguridad. O sea, seguridad, responsabilidad. Ya tengo dos palabras.
Y luego la otra palabra era shared. Si me fijo, acá dice que share significa compartida. Entonces yo tengo que, el letrero dice, aviso, seguridad es responsabilidad compartida. O sea que en este espacio, en este letrero me lo puedo encontrar en un lugar, por ejemplo, en un hospital, donde, no sé, se trabaja con pacientes delicados y que uno tiene que tener mucho cuidado porque la responsabilidad es una responsabilidad compartida. Es decir, que quienes ingresan a este lugar tienen que ser responsables de sí mismos, ¿ya? Y también en un área de trabajo donde uno está expuesto a cosas peligrosas, químicos, etcétera, uno tiene que tener una responsabilidad compartida, es decir, que preocuparme de mí, pero también preocuparme de los demás, ¿ya? De tener precaución de no enfermar o no dañar a otras personas. Es una responsabilidad compartida, ¿ya? Luego dice notice, otra vez, ya la encontré, así que no la vuelvo a buscar, significa aviso. Clave es que cuando ustedes vayan haciendo la prueba y busquen una palabra, anoten al ladito qué significa, porque si no después se olvidan. Ya esta palabra ya la tenemos acá, entonces ya no necesito volver a buscarla, sino que ya sé qué significa aviso. Dice notice, flush toilets after using. Acá dice toilets significa baño. Recuerden que es un baño público. Y esta palabra toilet la pueden encontrar en restaurantes, la pueden encontrar en lugares públicos. Incluso en películas aparece la palabra toilet, que significa baño, que es un baño público, y el baño público solo tiene el inodoro y el lavamanos, nada más que eso. Y luego dice using. Using significa usar. También podría ser una palabra que yo manejara. Me falta la palabra flash. Vamos a buscar la flash. En este caso, la palabra flash significa descarga. Igual tiene que ver con el vocabulario del baño, porque nosotros sabemos que la descarga en este caso es apretar el botón de tirar la cadena, ¿ya? Entonces dice, aviso, flush toilet after using. Es decir, que después de que yo use el baño, debo de hacer la descarga, así apretar el botón. En este caso la palabra after significa después, ¿ya? Y esa palabra también la vimos cuando hablamos de los famosos after, a los que uno iba después de un carrete. Luego dice safety first. Otra vez me aparece safety, ya la busqué en la parte B, sé que safety significa seguridad. Entonces dice first, y aquí me aparecen los famosos ordinal numbers. Nosotros trabajamos con los números ordinales la semana pasada y aprendimos cómo decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y todos los números. En este caso first significa primero, así que este letrero nos dice seguridad primero. Y después abajo dice seguridad primero, safety last y safety always. Last, busquemos qué significa last, porque esa es la palabra que yo podría no conocer. Significa en este caso último, ¿ya? Último, y es un adjetivo. También puedo buscar la palabra always. Always. Y la palabra always significa siempre, ¿ya? Es un adverbio de tiempo. Entonces, tenemos que el letrero dice seguridad primero, seguridad último y seguridad siempre. Es decir, que este letrero lo podemos encontrar en una mutual de seguridad, por ejemplo, que tenga en su campaña safety first, safety last, safety always. ¿Ok? Y entonces, haciendo una síntesis, el primero me dice protección de pies. El segundo me dice que la responsabilidad es compartida. El tercero me dice que debo apretar el botón de descarga cuando vaya al baño. Y el último me dice que siempre debo protegerme, último, primero, último, etc. ¿Cuál de estos 4 letreros me está diciendo a mí que yo debo cubrirme una parte de mi cuerpo? Y insiste con eso. Si se fijan, el único de estos letreros que menciona una parte del cuerpo es la letra A. Y me está hablando de los pies. Así que yo voy a elegir option A. En este caso, si se fijan, la palabra aparece opción, que significa opción, y se pronuncia option, ¿ya? Y en este caso la alternativa correcta es la letra A. Entonces, recapitulando el instrumento que acabamos de conocer, vamos a tener preguntas de alternativas donde me va a aparecer un texto que yo debo leer y contestar o seleccionar en este caso la alternativa correcta. Vamos a tener preguntas de desarrollo donde me hagan la pregunta en inglés y yo deba responder en español. Y vamos a tener este tipo de ejercicio donde me va a aparecer un cartel que debo interpretar y escoger la alternativa correcta. Con este primer ejercicio, este primer ensayo, ustedes ya conocen qué tipo de preguntas van a aparecer en la prueba y de qué manera tienen que enfrentar esta prueba. Vamos a tener otros ensayos iguales de corto que estos, no más de 8 preguntas, donde ustedes van a tener que ejercitar y mejorar el puntaje que obtuvieron en este primer ensayo.
Los invito a seguir viendo las clases y a prepararse porque la próxima semana comenzamos la unidad número 2. Nos vemos en el siguiente video.